Hola a todos, buenas una vez más. En este nuevo vídeo vamos a hacer la realización de un ejercicio propuesto subido por mi grupo, el grupo M3 de programación del curso 2020-2021 sobre R y en particular de interpolación de Lagrange. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalles acerca de la interpolación de Lagrange porque no es el objetivo del vídeo, lo haría muy pesado, muy largo. Realmente incluso para hacer la práctica, veréis luego, no es estrictamente necesario conocer saber la interpolación de Lagrange, es decir, saber en qué consiste, aunque bueno, evidentemente es lo más recomendable porque eso nos daría una comprensión mucho más global del ejercicio, pero yo creo que aún así es igualmente comprensible y además si estás en este momento, si has llegado en este momento, pues es porque ya conoces, seguramente has estudiado en la asignatura de Fundamentos de Programación e Interpolación de Lagrange. Entonces, tenemos aquí el enunciado, vamos a leerlo. Lo primero nos dice que conocemos la producción de bioetanol que se obtiene en una planta de biocombustibles en función del tiempo. Entonces lo que nos va a dar son dos vectores, el vector C que contiene las concentraciones en gramos litro de bioetanol en función de ciertos instantes t de tiempo, en horas, que están almacenados en un vector S. De manera que cuando tengamos, cuando haya pasado una hora, por ejemplo, tengamos una concentración de 10 gramos por litro de bioetanol. Entonces en la fábrica, la planta de biocombustibles sigue su marcha y, por ejemplo, a las 5 horas tenemos 35,33 gramos litro de bioetanol. Bien, pues vamos a comenzar siguiendo lo que nos está diciendo el enunciado. Vamos a dejarnos guiar y veremos que es muy sencillo teniendo unas cosas en cuenta. Especialmente las funciones son muy importantes aquí. Entonces, lo primero que nos dice es que realicemos un script que lo llamemos bioetanol R, aunque bueno, esto es un poquito, depende también de la persona, si lo quiere llamar así de otra manera, para estimar mediante interpolación de Lagrange la concentración de bioetanol en los instantes t igual a 2 y t igual a 6,5. Bueno, pues ya sabemos que la interpolación sirve para precisamente eso, para estimar valores desconocidos a partir de ciertos valores conocidos. Nosotros vamos a generar, por tanto, un polinomio que nos permitirá conocer la concentración que no sabemos de bioetanol para los instantes t igual a 2 y t igual a 6,5. Entonces, ese polinomio lo vamos a construir a partir de la siguiente expresión, que es el polinomio interpolador de Lagrange. Tenemos un sumatorio en el que encontramos c sub i por l sub i. Ahora veremos un poco de qué se trata cada uno. En relación al vector c sub i, es el soporte en el que encontramos los datos de las concentraciones de bioetanol en gramos litro. Son cada uno de los elementos, por tanto, de ese vector, y en el caso de L sub i es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces, los pasos que se nos dan es, en primer lugar, programar la función polinomio de base, polbase, para obtener las funciones de base del polinomio interpolador de Lagrange, que es el que luego vamos a utilizar para calcular ese polinomio interpolador, que es el que nos va a ayudar a poder determinar los valores que nos están pidiendo, esos valores desconocidos. Bien, pues ahí tenemos la expresión del polinomio, de la función de base del polinomio interpolador de Lagrange. Bien, como podemos observar, tenemos L sub i para i que avanza desde 1 hasta n, siendo n, evidentemente, la concentración la longitud del vector c que contiene las concentraciones. Luego vamos a obtener cada uno de los distintos funciones de base del polinomio, porque vamos a necesitar calcular más de uno y por eso tenemos ahí L sub i para i avanzando desde 1 hasta n. Luego, la expresión del polinomio de base es un productorio, como podemos observar, en el que además nos dice que j va desde 1 hasta n y que j tiene que ser distinto de i, lo cual es evidente porque si fuese ese el caso, el denominador s sub i menos s sub j nos quedaría 0 y eso es imposible. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está dando esta expresión? ¿Qué información, qué pistas nos está dando de lo que tenemos que hacer en R? Bueno, pues que tenemos que abrir dos bucles y además de que tenemos que poner una condición. Bien, nos está diciendo que es una función el polinomio de base. Cosas que tenemos que saber de las funciones. Tienen siempre tres elementos. Por una parte, tenemos los argumentos, que es aquello que se va a utilizar
en el cuerpo de la función, pero que no, en el cuerpo de operaciones, pero que no se va a calcular como tal. Lo vamos a utilizar, pero no lo vamos a calcular. Luego tenemos el cuerpo de operaciones, que viene dado por esta expresión que nos dan aquí, que nos proporcionan aquí. Luego ya sabemos dos elementos y el tercer elemento es el resultado. Bien, ¿cuáles son los argumentos aquí? Bueno, pues va a ser t y s. T es el instante de tiempo que yo quiero evaluar mi polinomio de base. Nosotros no lo vamos a calcular, lo vamos a utilizar, vamos a dar un valor, pero no lo vamos a calcular. Lo mismo ocurre con S. Por lo tanto, van a ser nuestros argumentos. Como había dicho antes, el cuerpo de operaciones viene dado por la expresión que nos ponen aquí. Luego, simplemente es seguir esta expresión y tener cuidado con poner los bucles correctamente, abrir las llaves correctamente y luego, por último, tendremos el resultado. Entonces vamos a ponernos manos en la obra y lo primero que voy a hacer es cambiarme de lado para que podamos ver todo y vamos a definir los vectores que nos habían dicho al comienzo, ¿vale? El vector el vector S, ¿no? Que contiene el tiempo en horas, los instantes de tiempo, y son 1, 3,5, 5 y 10. Y después el vector C, que contiene las concentraciones de bioetanol en gramos litro, que son 10, 20, 35,5, perdón, 0,33 y 35,5. Vale, bien, revisamos que todo está bien y entonces, bueno, para que nos dé un poco para comprobar que nos dé la expresión, luego cuando vayamos a ejecutarlo vamos a llamar a estas variables que hemos definido. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es definir el polinomio de base, porque es el primer paso que nos indican. Bueno, es una función, con lo cual vamos a hacer todos los pasos que hemos comentado anteriormente. Function, ponemos function. Y, por cierto, una cosa importante en relación a las funciones, se me olvidó decirlo antes, pero para que éstas actúen tenemos que llamarlas. Lo veremos después, a continuación. Bien, entonces vamos a poner function y vamos a poner los argumentos ahora entre paréntesis, que como hemos dicho antes son t y s. Los vamos a utilizar, en el cuerpo de operaciones van a aparecer, pero no los vamos a calcular como tal. Abrimos llaves y ponemos, vamos a inicializar primero el vector L, que es el polinomio de base, a 0. Y ahora es cuando abrimos el primer bucle for, que como podemos ver aquí, pues y avanza desde 1 hasta n. ¿Y n cuál es? La longitud de c. Bien, no he definido antes n. Lo podía hacer, voy a poner aquí simplemente n es igual a longitud de c. Pero a mí me gusta más poner aquí simplemente la longitud de c, aunque luego lo vamos a tener que definir, pero bueno, vamos a poner aquí longitud de c, así es lo mismo, ¿vale? Entonces, digamos que i va avanzando y con ello nos va dando los distintos polinomios de base. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como resulta que es un productorio, vamos a poner que L sub i, L de i, va a ser igual a 1 para luego el productorio, porque es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a abrir un nuevo bucle for y en este caso va a ser j quien se va a desplazar desde 1 hasta n, que es la longitud de c. Bueno, aquí, perdón, me he saltado esta llave y aquí lo mismo. Bien, para este, bueno, voy a poner un poco la noción aquí para que se baje y se vea bien. Para este paso, para este bucle, hemos dejado claro, una vez que ya hemos definido que, bueno, que el bucle for para i y el bucle for para j, que la condición de que i sea distinto de j, recordad que esta es la manera en la que nosotros ponemos, y esto lo tengo que poner en minúscula, perdón, esta es la manera en la que nosotros ponemos que es distinto en R, con el símbolo perdón, de exclamación. Abrimos paréntesis y ponemos ya entonces el cuerpo de operaciones. Es decir, que lo que nos vale mi polinomio de base de la función la función de base del polinomio interpolador de Lagrange va a ser, pues, L sub i es un
Es un productorio, se va a ir multiplicando y simplemente ahora tenemos que copiar la expresión que nos está diciendo. No reviste de más dificultad. Entonces, t menos s sub j dividido entre s sub i menos s sub j. Vale. Bueno, es que aquí vamos a tener que poner 2 porque es todo esto está entre paréntesis. Entonces, vale. Bien. Luego si tenemos algún error lo vemos. Bien, a continuación nos dice que tenemos que programar la función polinomio interpolador, que va a tener esta expresión de aquí, que nosotros ya hemos dicho. Nosotros vamos a programar esta función para obtener el polinomio interpolador que nos servirá para estimar esos valores desconocidos. Además, nos dan aquí ya los argumentos. Ya habíamos dicho anteriormente que en una función en R siempre tenemos que tener argumentos, tenemos que tener también el cuerpo de operaciones que viene dado por la expresión que viene más arriba y el resultado, que por cierto, esto no lo he acabado, pero ahora lo acabo, ahora lo sigo acabando con el polinomio base, simplemente es para continuar un poco. Entonces, aquí ya nos está diciendo cuáles son los argumentos de entrada. Nos está diciendo que es, por una parte, ese vector c, que contiene el soporte, es decir, esos valores conocidos de la función que vamos a interpolar, y también el polinomio de base de Lagrange. Entonces, bueno, vamos a acabar esto, vamos a cerrar las llaves y vamos a poner return para que nos dé el resultado. Muy bien. Entonces, ahora ponemos polinomio interpolador, polinomio inte. Y lo mismo, function, este es mucho más fácil incluso. Primero porque ya lo hemos hecho antes, con lo cual tenemos un poquito más de tranquillo. Y segundo, porque ya nos está diciendo cuáles son los argumentos, el vector c y el vector l. Bien, entonces ahora tenemos que abrir también un bucle. No dos como antes, sino que abrimos un bucle que va a ser de un bucle for en el que i se desplace desde 1 hasta n. Lo primero que voy a hacer es inicializar a 0. Y entonces ahora ya sí voy a abrir el bucle para que i se desplace 1 hasta n, siendo n, ya sabemos, la longitud de c. Y ahora no se va a ver esto, así que lo voy a poner un poquito más arriba. Bien. Entonces, tenemos el sumatorio y por tanto p va a ser igual a p más c sub i por L, el polinomio de base de Lagrange, sub i. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, vamos a cerrar la llave y vamos a poner el return. Entonces vamos a poner return, este era p. Bien. Vale, he visto ahora mismo un error y es que aquí tenía que haber abierto la llave. Esto es un error frecuente, no se nos puede olvidar. Bien, continuamos ahora. Bien, ahora lo que nos dice en el tercer paso es introducir los datos y ejecutar las funciones programadas. Al ejecutar se almacenarán las funciones de base en el vector L y el polinomio interpolador en la variable P. Bien, nosotros luego vamos a calcular la concentración de bioetanol en los instantes t igual a 2 y t igual a 6,5, pero de la manera en la que, digamos, más habitual, pero también he decidido mostrar una manera alternativa que es, por tanto, vamos a dejar este paso para el final. Pero sí que quiero ejecutar para ver si hay algún tipo de error, porque esto es muy común, si me deja, porque parece ser que no me está dejando ahora mismo. Esto es esto es muy común a veces que tengamos algún tipo de error. Bueno, y aquí nos pone error inesperado, con lo cual tenemos que revisar el script. Y bueno, y esto, aquí me falta un corchete, espero que sea esto y no tengamos que hacer muchas más cosas. Vale,
Efectivamente, ahora me da bien. Bueno, voy a cortar aquí la primera parte, el vídeo se me va a acabar y seguimos en el siguiente vídeo. Un saludo.